a todos, bienvenidos a mi canal de arrendamientos rústicos y derecho agrario. Soy Celia Miravalles, abogada de Agronius Castilla y León, y hoy vamos a hablar de 5 cláusulas nulas o perjudiciales para el arrendatario en los contratos de arrendamiento rústico. Bueno, a la hora de firmar un contrato de arrendamiento rústico, tenemos que ver si tiene alguna cláusula nula o perjudicial. Nula en el sentido de que limite los derechos del arrendatario, del rentero, en contra de la ley de arrendamientos rústicos. Pero ahora bien, hay que tener en cuenta que la actual ley de arrendamientos rústicos de 2003, incluso con la reforma del 2005, es una ley que es dispositiva, es decir, que las partes pueden pactar prácticamente todo las normas que se contienen en la ley, ¿no? De las cláusulas. Y por eso, salvo muy pequeñitas, muy poquitas normas que sean de carácter imperativo, pues claro, hay que tener en cuenta que se pueden pactar cosas o cláusulas que no son nulas, pero que evidentemente son perjudiciales para el arrendatario, ¿no? Por lo tanto, hay que mirar siempre pues la letra pequeña antes de firmar para ver si uno está de acuerdo o no en todas esas cláusulas, ¿no? Las cláusulas nulas que con más frecuencia se repiten en los contratos de arrendamiento rústico son 2 que vamos a ver ahora. Antes, te recuerdo que te suscribas a mi canal de YouTube dándole a la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos haces un favor si te suscribes al canal de YouTube y además si difundes estos vídeos con otras personas que sepas que le pueda interesar. Además, te recomiendo que te suscribas a mi newsletter, al boletín de noticias, a través de nuestra página web, del blog de agroniuscastillaeleon.com, porque así todas las semanas estarás plenamente informado de las novedades en materia de derecho agrario. Bueno, pues las 2 cláusulas nulas con más frecuencia se repiten en los contratos son los siguientes. La primera, estaríamos hablando de firmar una cláusula, un contrato de duración inferior a 5 años, es decir, los falsos contratos de temporada, de arrendamiento de temporada. Bueno, esto es una de las trampas, vamos a llamarlo así, más habituales que pretenden los propietarios, que es firmar arrendamientos rústicos de 1 año o incluso de menos para intentar evitar la aplicación de la ley de arrendamientos rústicos y la duración obligatoria de los 5 años, diciendo que se trata de un contrato de temporada. Pero hay que tener en cuenta que en este caso esa norma es imperativa y que son muy tasados los casos en los que se excluye la aplicación de arrendamientos de la ley de arrendamientos rústicos, por lo que si no estamos en alguno de estos casos, la cláusula será nula y se tendrá por no puesta. Estos casos de los que hablamos pues son efectivamente que sea un cultivo de temporada, como puede ser el ajo o el melón, ¿vale? O que la finca se trate de tierras labradas y preparadas por el propietario simplemente para la siembra o para la plantación que específicamente se refiera en el contrato, ¿no? Ya decimos, estos son casos muy tasados que vienen recogidos en la ley y que en otros casos y en vídeos hemos hablado de ellos y por tanto si se incluye esa cláusula, ya decimos, se tiene por no puesta porque es nula. Otra cláusula que también se incluye o se pretende incluir muchas veces en los contratos de arrendamiento y es nula de pleno derecho es la renuncia al arrendamiento en caso de venta durante los 5 primeros años de duración del contrato. O sea, se intenta obligar al arrendatario a abandonar las fincas y dar por terminado el contrato de arrendamiento antes de que transcurran los 5 años mínimos de duración del contrato, ¿no? Y por tanto, si el propietario vende la finca y el rentero no ejerce su derecho de retracto, el rentero en principio tiene derecho a continuar los 5 años, pero ya decimos que eso es una cláusula nula y en ningún caso se podría entender que tiene que abandonar la finca antes de esa duración mínima de los 5 años, ¿no? Y por tanto, en caso de venta, pues el comprador tiene que respetar esos plazos mínimos.
Ahora bien, también podemos hablar de otra serie de cláusulas que, aunque no sean nulas, como hemos dicho, pueden perjudicar seriamente los derechos del arrendatario. Por tanto, tiene que valorarlo bien, leer bien el contrato antes de firmarlo si le interesa o no. Una primera cláusula sería la obligación de ceder los derechos de la PAC al finalizar el arrendamiento si son propiedad del arrendatario, si es el arrendatario el que los ha generado. Esto en principio es una cláusula válida, no hay ningún problema, pero evidentemente puede perjudicar al arrendatario si ha sido él el que ha generado los derechos. Es decir, si se pretende poner una cláusula que a la finalización del contrato el arrendatario tiene obligación de devolver los derechos, tantos derechos como hectáreas se han arrendado, pues evidentemente si esos derechos son del arrendatario, pues va a ser en claro perjuicio de él, pero si lo firma, evidentemente va a tener esa obligación a cederlos esos derechos. Otra cláusula, una segunda cláusula que es perjudicial, es la obligación de entregar las fincas sin que procedan prórrogas ni exista obligación de preavisar. A ver, esto no es una cláusula nula. Recientemente, hace unos meses, gané una sentencia del Tribunal Supremo en la cual se nos señalaba que precisamente, como hemos dicho antes, como la ley es dispositiva y las partes pueden pactar, dentro de las cláusulas de ese contrato de arrendamiento se puede renunciar al preaviso y además se puede renunciar a las prórrogas de ese arrendamiento rústico. Ahora bien, como lo habitual es incluir la cláusula, que es lo que nos dice la ley, de que si no se preavisa con un año de antelación, el contrato se prorrogará automáticamente 5 años, pues hay que leerlo bien antes de firmarlo, sobre todo, o si ya lo hemos firmado, leerlo bien cuando estemos próximos al vencimiento del contrato de arrendamiento, porque a lo mejor, sobre todo de cara al cultivo que queremos sembrar, porque nos podemos encontrar con que tenemos que dejar la finca porque hemos firmado que no existe obligación de preavisar ni existe el derecho a prórrogas y por lo tanto a la finalización de los 5 años, tengamos lo que tengamos sembrado, tendremos que dejar la finca con el único derecho a recoger lo sembrado en esa campaña. Y una tercera cláusula que también puede ser perjudicial pero que no es nula es incluir la renuncia al derecho de tanteo y retracto, el derecho de preferente de comprar la finca en caso de venta a un tercero. Esta cláusula, si se renuncia, no es considerada nula. Ya hay bastante jurisprudencia menor de audiencias provinciales que lo señala, pero hay que tener en cuenta que en caso de que se incluya, el arrendatario no puede optar a comprar la finca si el propietario decide venderlo. Por lo tanto, es una cláusula que le puede perjudicar porque le está privando de un aparente derecho que le podría otorgar la ley de arrendamientos rústicos, ¿no? Porque está claro que si no se dice nada en el contrato, sí que tiene ese derecho de retracto. Pero si se dice que se renuncia al mismo por el arrendatario, no puede, ya decimos, ejercer ese derecho de adquisición preferente. ¿Qué hacer, por tanto, si el contrato tiene cláusulas nulas o perjudiciales? Bueno, pues si tiene cláusulas nulas, en principio, para que se declare nula lo tiene que declarar un juzgado, pero realmente si vamos a un juzgado nos lo va a declarar y lo que va a ocurrir es que se va a tener por una cláusula no puesta. El resto del contrato de arrendamiento se va a mantener en vigor, pero esa cláusula se va a anular. Por lo tanto, es muy importante ver bien el contrato y negociarlo bien antes de firmarlo. Las cláusulas perjudiciales, pues evidentemente se van a mantener. Nos pueden perjudicar, evidentemente, porque nos pueden privar de algunos derechos, pero como se permite por la libertad de pactos entre las partes, no nos va a quedar más remedio que si queremos firmar ese contrato y arrendar esas tierras, pues firmar el mismo, pero ya tenemos que leerlo bien para saber que tenemos esos derechos que a priori los tendremos en estos casos que de renuncia a ellos derechos de forma limitada, ¿no? Por tanto, ya decimos, siempre hay que leer el contrato antes de firmarlo, ¿no? En todo caso,
si necesitas algún asesoramiento particular, puedes contactarnos en los datos que te dejamos en la cajita de información. Si te ha gustado el vídeo, puedes darle a me gusta. Puedes suscribirte a mi canal de YouTube dándole a la campanita para no perderte ningún vídeo. Si quieres más información de derecho agrario, puedes ir al blog Nuestro Abogado Responde, que tenemos en la web www.agronewscastillayleon.com. Si quieres algún documento legal agrario, puedes adquirirlo en la tienda.agronewscastillayleon.com. Y ya decimos, si necesitas una consulta o un asesoramiento, puedes ponerte en contacto con nosotros. Muchas gracias.